Historia de la educación argentina. Desde el siglo XV al siglo XIX, la educación estaba a cargo casi exclusivamente de la Iglesia. Durante ese periodo, la educación tenía como propósito la evangelización. En 1613, los jesuitas fundan la Universidad de Córdoba para brindar a la población educación universitaria. De 1794 a 1809 se funda la Escuela de Náutica y la Escuela de Matemáticas. Se aboga por la educación a las mujeres. A partir de 1810, los gobiernos latinoamericanos dedicaron sus fuerzas a conformar un Estado centralizado, apostando gran parte del presupuesto a cuestiones políticas, económicas y a la educación. En 1816, independencia de la República Argentina, con una educación conductista, alumnos rígidos, memorísticos, que carecían de docentes profesionales, ya que utilizaban alumnos avanzados para enseñar a otros. En 1838, Juan Manuel de Rosas suprime la enseñanza gratuita y los sueldos a los profesores universitarios. Pero tanto la Universidad de Buenos Aires como el Colegio Nacional de Buenos Aires mantuvieron su actividad por medio del arancelamiento de los alumnos y en 1844 favorece la educación privada. Dicta un decreto de su política educacional. Después de la sanción de la Constitución Nacional en 1853, se consagra el derecho a enseñar y aprender que queda en manos de la provincia. Se fundan las escuelas provinciales que conviven con las escuelas nacionales. Se aprueba la Ley de Educación en el gobierno de Roca. 1860. Con el fomento de la inmigración europea, a los efectos de poblar el país e incorporar mano de obra para las industrias, fue acompañada por la creciente de un sistema jurídico y del fomento y apoyo a la educación, traducido en la creación de los colegios nacionales con Bartolomé Mitre, con la creación de numerosas escuelas primarias, las escuelas normales para mujeres y la Escuela Naval de Domingo Faustino Sarmiento, y de apoyo directo a las innovaciones europeas por parte de Nicolás Avellaneda, conformando en conjunto el periodo de presidencias fundacionales. Los gobiernos conservadores liberales entre 1880 y 1916 en Argentina dieron prioridad a la sanción de leyes laicas, separando a la Iglesia de cuestiones claves como la educación y el dominio del registro civil, mientras ingresaban al país millones de inmigrantes europeos que cambiarían la población argentina, incorporando no solo fuerza de trabajo, sino dando origen a la clase media argentina, a través de los descendientes de los inmigrantes, pero nacidos en nuestro país, que accedieron a la educación universitaria. En este contexto, en 1884 se sancionó la Ley de Educación número 1420, estableciendo la educación primaria obligatoria, laica y gratuita, teniendo como objetivo de dotar de una formación e identidad nacional a los millones de inmigrantes que vivían en Argentina y buscaban un futuro mejor. La reforma universitaria de 1918 en nuestro país, hecho imitado por varios países latinoamericanos posteriormente. En 1943, el gobierno de facto de Pedro Pablo Ramírez se incluyó la educación religiosa en las escuelas. A su vez, se da la democratización de enseñanza durante los gobiernos militares. Desde 1946 a 1955, durante el gobierno de Perón, prosperó la educación técnica, se amplió la matrícula en las escuelas y se produjo el acceso a la clase media a la enseñanza secundaria y superior. Se quita la enseñanza religiosa de las escuelas públicas y se utilizó la educación para construir en los niños una visión política favorable para Perón. En 1960 desarrollo de la enseñanza técnica basada en el nuevo modelo de educación para el trabajo, introduciendo las ideas pedagógicas para la educación de la liberación de las clases oprimidas.
1967, Pablo Freire y la educación liberadora. Durante el gobierno militar, entre 1976 y 1983, la educación fue controlada fuertemente por la dictadura, cumpliendo los docentes solamente el rol de docentes y los alumnos solamente el rol de alumnos. Con la dictadura, militantes, las políticas educativas se volvieron coactivas, represivas y verticalistas. Ya recuperada la democracia, en 1983, el Congreso Pedagógico realizado durante el gobierno de Raúl Alfonsín mostraba aspectos que deberían subsanarse para lograr mejor calidad y mayor equidad. Se normalizó las universidades nacionales, se llamó concurso a docentes y cambió el sistema de ingreso. También se lanzó el plan de alfabetización a nivel nacional. En la presidencia de Menem se implementó la Ley Federal de Educación, desarrollando un modelo de educación general básica, primer ciclo EGB, de 6 años iniciales, y un nivel orientado denominado nivel polimodal, segundo ciclo EGB, en la escuela secundaria de 3 años. En el gobierno kirchnerista se sancionó la Ley de Educación 26.206, que estableció la educación a partir de los 3 años de edad, siendo obligatoria a los 5, igual que constaba la ley anterior, pero con la novedad que se estableció EGB de 6 años, pero luego SB, Escuela Secundaria Básica, que comprendía primer, segundo y tercer año de continuidad con un ciclo superior de 3 años más. Su plan de educación impulsó y sancionó la ley que establecía la obligatoriedad de la educación secundaria, hecho que representa un reajuste del país y la educación a las nuevas exigencias del mundo contemporáneo. Esta ley educativa sigue vigente en la actualidad de la realidad en la educación argentina.